Bueno, vamos a entrar ahora donde vamos a hablar de las suspensiones del contrato de trabajo. ¿Qué estamos diciendo? Que hay periodos dentro del contrato de trabajo donde se suspenden algunas de las contraprestaciones, pero el contrato de trabajo mantiene su vigencia. Sigue existiendo las demás obligaciones que subsisten durante el tiempo en que se suspendieron algunas de ellas. El caso más común que podemos mencionar es la situación del trabajador que contrae una enfermedad inculpable. Esto está regulado en los artículos 208 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es esto de una enfermedad o un accidente inculpable? Bueno, es cuando un trabajador no puede concurrir a prestar tareas porque en circunstancias ajenas al trabajo contrae una enfermedad o sufre un accidente. Un domingo se va a jugar al fútbol y se esguinza, sufre un esguince en una de sus piernas y ese esguince le va a impedir el lunes ir a trabajar. Es una enfermedad inculpable, el trabajo no tuvo nada que ver, ni siquiera fue en el trayecto. Nada, fue el domingo jugando al fútbol con los amigos. Enfermedad inculpable. Las que fueran, estamos hablando de una esguince, pero cualquier afección, cualquier situación que genera, me fui a ver un partido de fútbol y me agarré una gripe de esas imponentes y no puedo ir a trabajar. Enfermedad inculpable. A pesar de que la enfermedad no tiene nada que ver, o el accidente no tiene nada que ver con el trabajo, el dependiente, el trabajador, tiene derecho a seguir cobrando sus remuneraciones durante determinados plazos. Entonces, enfermedad o accidente inculpable, ajeno al trabajo, el trabajador tiene obligación de notificar a su empleador a través de una forma fehaciente, una carta documento. Es lo más recomendable. Un llamado telefónico podría hacerlo, pero ese llamado telefónico puede ser desconocido por el empleador. Entonces, una carta de documento no hay duda. Una carta de documento que diga enfermo en mi domicilio, imposibilitado de trabajar. Es la única obligación que tiene el trabajador. No está obligado a acreditar que está enfermo, imposibilitado de trabajar. No. Denuncia, manifiesta la situación y si duda de esto, es el empleador el que tiene que ir a controlar a ver si efectivamente el trabajador tiene este problema. Por eso es que el trabajador también tiene que manifestar enfermo en mi domicilio o enfermo en tal lugar. Tiene que decir dónde se encuentra para poder que el empleador pueda ejercer esa facultad de contralor. Entonces el trabajador notifica. El empleador puede aceptarlo, lo cree y punto. Y el día que vuelve y se acabó y no le pido nada. O puede dudar y mandar un control. Mandar un control que no es que va a mandar un control para que revise al trabajador y le diga, ah, bueno, a usted le pasa esto, mire, tome tal remedio, tal otro. No, no. Ese control lo único que tiene que hacer es ir, verificar la afección y eventualmente confirmar la cantidad de días en que va a estar justificada la ausencia. Lo que es más común es que los empleadores le pidan al trabajador un certificado médico que acredite la causa de sus ausencias. Esto es lo que habitualmente sucede. Pero bueno, tengamos presente, sepamos que no es obligación del trabajador llevar ese documento. Los plazos que tiene el trabajador para seguir cobrando la remuneración. En principio, según la antigüedad, trabajadores que no superan los 5 años de antigüedad tienen derecho a seguir cobrando la remuneración durante 3 meses. Trabajadores que superan los 5 años de antigüedad, 5 años, no al 31 de diciembre, no, 5 años considerando la fecha en que efectivamente ingresó a trabajar. Entonces, trabajadores con más de 5 años, 6 meses, o sea, hasta 6 meses de licencia paga. Estos son los límites. La licencia paga
en realidad la licencia paga es hasta que tengo el alta, me dan el alta, vuelvo a trabajar. Entonces, 3 meses con menos de 5 años, 6 meses con más de 5 años. Pero la misma licencia con esa antigüedad se duplica si el trabajador tiene cargas de familia. Entonces, si el trabajador tiene cargas de familia, lo que eran 3 meses pasan a ser 6 y lo que eran 6 meses pasan a ser 12 meses. Esto me gustó. ¿Eh? Eh, Esos son los plazos. Insisto, en realidad son los plazos máximos. La licencia paga es hasta que recibe el trabajador el alta. Porque en general, ¿qué es lo que sucede? El empleador manda el control médico y en un momento determinado el control médico que manda el empleador le dice, no, se terminó, ya no le reconozco más días a trabajar. Si hubiera diferencias, porque el médico que atiende al trabajador le dice, no, usted tiene que seguir, todavía no tiene que ir a trabajar, y hay diferencias, bueno, el trabajador tiene que plantearlo y eventualmente esto se resolvería a través del Ministerio de Trabajo en una junta médica o hablando las partes llegaría a un acuerdo. Ahora, ¿qué sucede si el trabajador agota esta licencia 3, 6 o 12 meses según el caso y no puede volver a trabajar? Sigue afectado con la lesión. En ese caso, agotados los plazos máximos, el trabajador tiene derecho a un año hasta un año sin goce de sueldo. O sea, hasta un año de licencia sin goce de sueldo. El empleador tiene que reservarle el puesto de trabajo, aguardarlo hasta que se mejore, hasta que tenga el alta durante un año. Contrato vigente, subsisten obligaciones de lealtad, de conducta. Lo que sucede es que ni el trabajador va a prestar servicio porque está enfermo, ni le pagan porque ya agotó la licencia paga. Bien. Si se consume el año de licencia sin goce de haberes y el trabajador continúa imposibilitado de volver a trabajar, tiene que manifestarlo a través de una notificación formal, una carta de documento, hacerle saber a su empleador que subsiste la incapacidad y que por lo tanto disuelve el contrato de trabajo por estar imposibilitado por incapacidad absoluta. El contrato de trabajo concluye, pero el trabajador tiene derecho a cobrar una indemnización, que es la indemnización que se fija en el artículo 212 de la ley de contrato, que es la misma indemnización que por despido, sin preaviso, sin integración. La indemnización del artículo 212, cuando el trabajador concluye el contrato, se agotaron todas las licencias, la licencia sin goce de haberes, terminó todo y no puede volver a trabajar. Bien, concluye el contrato, el trabajador hace saber a su empleador que no puede volver a trabajar por su situación de incapacidad y tiene derecho a una indemnización de un mes de sueldo por cada año de antigüedad, con el mismo mecanismo del 245. Bien. La otra alternativa que podría suceder es que en el trayecto, antes de que se agote todo, el trabajador reciba un alta, que es muy común que suceda, pero no para realizar las mismas tareas, sino para realizar por ahí tareas livianas, otro tipo de tareas. Porque por la característica de la lesión que subsiste, hay tareas que ya no puede volver a hacer, pero sí hay otras tareas que puede hacer. Un operario de carga y descarga que tiene una afección en la columna no va a poder volver a cargar y descargar, a pesar a llevar peso sobre su cuerpo, pero puede hacer otras tareas, puede ser de cadete, puede atender un comedor, puede ser un portero, lo que fuere. Entonces, manifiesta que recibió el alta para tareas livianas y el empleador tiene la obligación de dárselas. Si no le da tareas livianas y tiene, porque no es que no se la da porque no tiene ganas de dárselas, el trabajador se puede dar por despedido y también cobra la indemnización del artículo 245. Pero la otra posibilidad es que el empleador no tenga otras tareas, que por la característica de su empresa
Las únicas tareas que tiene eran esas y no se las puede dar. Si efectivamente esto es así y no tiene posibilidad de darle otras tareas, lo que tiene que hacer es comunicárselo al trabajador y pagarle media indemnización por despido. Entonces, si tiene tareas livianas y si no se las da, el despido entero, el 245. Si tiene tareas livianas y no se las quiere dar, perdón, al revés, como dije antes, si tiene tareas livianas y no se las quiere dar, artículo 245. Si no tiene tareas livianas, artículo 247. Media indemnización por despido. Y recordemos los distintos trayectos y que esto no tiene nada que ver con el tema jubilatorio, con la o sea, esto es ajeno a que reciba la jubilación, camina por otros carriles. La jubilación la recibirá, hará los trámites y la va a recibir el sistema previsional. Esto es lo que tiene que resolver con el empleador. Y esta indemnización la va a tener que pagar, si correspondiere, el empleador. Y otra posibilidad de la suspensión del contrato de trabajo es cuando se suspende al trabajador por razones disciplinarias. Esto lo vimos ya cuando charlamos el tema de la capacidad de disciplinar que tiene el empleador. Entonces, en esos casos, cuando es por razones disciplinarias, el empleador va a notificar, tiene la obligación de notificar la causa por la cual suspende al trabajador, le aplica una sanción, tiene que notificar claramente cuál es la causa, tiene que hacerlo por escrito y tiene que establecer el plazo con precisión por el cual fue suspendido el trabajador. Obviamente, por esos días no va a cobrar remuneración. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador cuando recibe la comunicación de una suspensión disciplinaria? Puede rechazarla. Dentro de los 30 días puede rechazar, puede decir, a mí me suspenden. Suspendo por reiteradas llegadas tarde durante 5 días, usted está suspendido. ¡Bum! El trabajador dice, no, esto es mentira. Entonces contesta la notificación y dice, rechazo causal de suspensión, falsa la causal que usted invoca, intimo me pague los días en que me ha suspendido. Entonces, dentro de los 30 días, intimar, impugnar la causa y reclamar los salarios a través de una acción, una denuncia administrativa en el Ministerio de Trabajo o a través de una acción judicial. Como prefiere el trabajador, tiene abiertas las dos posibilidades. Ahora, tener presente este elemento. La suspensión disciplinaria puede ir acumulándose. Me suspendieron 5 días, después me suspenden 10 días, después me suspenden 15. Y hasta que no llegue a 30 días en el año, lo único que puede hacer el trabajador es rechazarlas y reclamar los salarios. Ahora, si me suspenden y la suspensión supera los 30 días en el año, el trabajador ahí tiene no solo la posibilidad, si desea, de que continúe el contrato de trabajo y reclamar los salarios, insisto, condición de que impugne. Si no impugna la suspensión, no puede reclamar nada. Entonces, impugna y reclama los salarios, pero si son más de 30 días puede hacer eso y continuar el contrato o considerarlo una injuria. Y entonces, en ese caso, ante la suspensión que supera los 30 días, el trabajador debiera decir, notifica usted que, habiendo excedido los 30 días de suspensión, intimo revea medida, porque la causa que usted me está invocando es falsa, bajo procedimiento de considerarme despedido. El empleador la ratifica y dice, no, no, yo lo suspendo con justa razón. Efectivamente lo que estoy diciendo sucedió, por lo tanto puedo suspenderlo. Porque no es que no me puede suspender por más de 30 días. Lo que pasa es que yo tengo derecho a darme por despedido y reclamar la indemnización. Y después en el juicio se tendrá que probar si fue o no fue razonable haber suspendido, si fue justa esa suspensión, si fue proporcional y si la causa que se invocó efectivamente aconteció. Entonces, hasta 30 días
acumula, puedo reclamar nada más que los salarios. Si la acumulación supera los 30 días, puedo reclamar los salarios y puedo darme por despedido. Ojo, en juicio vamos a tener que demostrar que en realidad la carga de la prueba la va a tener el empleador, que es quien suspendió. Va a tener que demostrar que efectivamente sucedió aquello que invoca como causal para suspender. Otra causal de suspensión es el caso de fuerza mayor. Puede suceder que por alguna razón de fuerza mayor tiene que ser una circunstancia absolutamente ajena a la voluntad, a la discrecionalidad del empleador. Tiene que ser un hecho que sucede que el empleador, por ejemplo, se me incendió la fábrica. Y me quedé sin fábrica hasta que la reconstruya, o se me incendió una sección de la fábrica y tengo que reconstruirla, y eso me va a llevar un tiempo, puedo suspender al personal. Entonces, suspendo por fuerza mayor. No pago remuneración. Las suspensiones estamos hablando de que no se paga la remuneración. Pero tengo un límite. Yo puedo suspender por una razón de fuerza mayor hasta por 75 días en el año y demostrar que efectivamente es la fuerza mayor. No decir cualquier cosa y después no existe, no, porque estamos en la misma situación. Más de 75, hasta 75 días por fuerza mayor puedo reclamar los salarios. Si excede los 75 días me puedo dar por despedido. La misma situación que para la suspensión disciplinaria, la fuerza mayor. El empleador tiene que demostrar que existe la fuerza mayor que lo obliga a suspender. Los límites estos de 30 días por suspensión disciplinaria y 75 por fuerza mayor, a la vez tienen un límite conjunto. En conjunto, las dos causas no pueden superar los 90 días. Si superan las dos causas los 90 días, el trabajador estaría en condiciones de considerarse despedido. Entonces, 30 días disciplinarias, 75 días fuerza mayor, juntas no más de 90 días. La tercera situación de suspensión que podemos mencionar es la suspensión por razones económicas, cuando por falta de trabajo, por ejemplo, una empresa decide suspender a su personal. En estos casos, más allá de que la ley establece un porcentaje, qué porcentaje de personal se afecta, eh, según la cantidad de empleados, y que obligatoriamente tiene que participar el Ministerio de Trabajo, en general siempre se lo hace participar ante las circunstancias de una suspensión masiva, siempre participa el Ministerio de Trabajo, hay un procedimiento de crisis que lo regula la ley 24.013, justamente, y que establece periodos de conciliación obligatoria, una serie de mecanismos, y además siempre los empleadores van al Ministerio de Trabajo, porque a la vez el Ministerio de Trabajo aplica una política de contención y tiene instituciones, ahora está bastante de moda el REPRO, que es un programa para de alguna manera ayudar a las empresas que necesitan suspender personal, y el Estado se hace cargo de parte de la remuneración a través del REPRO. En general se pactan con la participación de las organizaciones gremiales, se establecen mecanismos por los cuales una parte de la remuneración se paga y otra no, la otra entra al repro. Bueno, en general, cuando las suspensiones, lo mismo que los despidos, son masivos, que comprenden una parte importante de la empresa, siempre esto sucede a través del Ministerio de Trabajo. Hay un mecanismo que es de la conciliación obligatoria y que hace que se vaya regulando. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar el daño social que generaría este tipo de suspensiones. Bueno, y ahora entraríamos a los estatutos profesionales. ¿Qué son? Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de las fuentes del derecho del trabajo. Hay determinadas normas que regulan actividades específicas, que requieren por su característica una regulación específica
y que o sea, queda la regulación específica y supletoriamente se les aplica la ley de contrato de trabajo. Pero hay unos estatutos específicos de acuerdo a la actividad. Uno de esos estatutos, de los más comunes que van a ver ustedes en su vida profesional, es el que regula la ley 22.250, el Estatuto de los Obreros de la Construcción. Se aplica esta ley a los trabajadores de obra de la construcción. No se aplica a los empleados permanentes, porque puede haber una empresa constructora que tiene obras, tiene empleados en las obras, pero además tiene personal en sus oficinas, que es personal permanente. No se les aplica el estatuto de la construcción a ese personal permanente. Se aplica al personal que está en la obra en función de la transitoriedad de la obra. Porque así como el contrato de trabajo, por naturaleza, es por tiempo indeterminado y podría concluir con la jubilación del trabajador, si hubiera prestaciones que se respetan. En el caso de la construcción es lo inverso. El contrato de trabajo de un trabajador de la construcción aplicado a una obra tiene principio y fin, que es el plazo de la obra o el plazo del gremio, de la actividad de ese trabajador. ¿Cuánto tiempo es el que va a estar en la obra? Porque va a estar en la primera obra porque hace hormigón, va a estar en la segunda etapa porque hace albañilería, va a estar en la tercera etapa porque hace terminaciones, según la actividad, y es un control, empieza y termina la obra y termina la actividad. Entonces, no se le aplica el Estatuto de la Construcción al personal de planta permanente, al personal que está siempre en la empresa, no en la obra, primero. No se le aplica a los propietarios. Si nosotros, por alguna razón, tenemos que contratar personal de la construcción para hacer una refacción, no nos aplica la ley porque no somos empleadores de la construcción. Estamos contratando a personas para que hagan una determinada tarea. Somos simples propietarios. No se aplica a los propietarios. Ojo, los propietarios que contraten una empresa que funcione irregularmente son solidariamente responsables por las obligaciones incumplidas por esa empresa. Atención, yo contrato una empresa, pero tengo que saber que es una empresa que está legalmente constituida y funciona en el marco de la ley. Entonces, no se aplica a los empleados de las oficinas, empleados permanentes, no se aplica a los propietarios y no se aplica al Estado. Son las tres exclusiones. ¿Qué es lo más importante como figura específica en el Estatuto de la Construcción? El Fondo de Desempleo. ¿Por qué? Porque modifica el sistema que tiene la ley de contrato de trabajo, que establece un mecanismo por el cual si se despide a un trabajador, funciona la indemnización por despido, el preaviso, todo eso. Bien, acá desaparece. A los obreros de la construcción, si se produce el despido, ni siquiera tiene que ser por una causa. Simplemente dice, notifico despido. No hay indemnizaciones. Le van a entregar el fondo de desempleo. Y con eso queda cubierto la ruptura del contrato de trabajo. ¿Cómo funciona? Hay un registro de la industria de la construcción. En ese registro tiene que estar inscrita la empresa y la empresa tiene que inscribir al trabajador que contrata para desempeñarse en su obra. Si ese trabajador ya es alguien de la actividad y estuvo en otras empresas, no va a hacer falta que lo inscriba, simplemente el trabajador tiene que darle los datos de referencia para que la empresa, lo único que tiene que hacer es denunciar que empezó a trabajar para esa empresa en determinado periodo. Entonces, registro de la industria de la construcción, se registran los empleadores, se registran los trabajadores. Todos los meses, cuando el trabajador recibe su remuneración, el empleador tiene que depositar
en una cuenta del trabajador el 12% de lo que le pagó al trabajador, que va a constituir el fondo de desempleo o el fondo de cese laboral. ¿Mm? Entonces, yo tengo una empresa constructora, a mis trabajadores, a un trabajador le pago 50.000 pesos por el trabajo del mes. Además de lo que le pagué al trabajador, no le descuento nada. Lo del trabajador en el fondo de cese laboral o fondo de desempleo no paga nada. Es el empleador el que paga todo, el 12%. El 12%, pagué 50.000 pesos, al trabajador le di los 50.000 pesos y tengo que, yo, empleador de mi bolsillo, agarrar 12.000 y depositarlo en la cuenta del trabajador. Esto, que es el 12%, durante el primer año de trabajo. Si trabajó 6 meses, será durante 6 meses. Pero si trabajó durante 14 meses, y recién en el mes 15 lo despido, durante los primeros 12 meses yo voy a estar depositando en el fondo de cese, fondo de desempleo, el 12%. A partir del mes 13 baja del 12 al 8% de la remuneración. Entonces, si le pagaba 50.000, los primeros meses voy a estar pagándole 6.000 pesos y a partir del mes 13, el 12%, el 8% de 50.000, que van a ser 4.000 pesos por mes. Entonces, de los 50, el empleador saca de su bolsillo 4.000, le da 50 al trabajador y deposita 4.000. Fíjense que si hacemos la cuentita, durante 12 meses estoy pagando el 12%, o sea que estoy depositando de un sueldo de 50.000, estoy depositando 6.000 pesos. 12 meses son 72.000 pesos. Casi está en el equivalente a un mes de indemnización por despido y casi un preaviso. Trata de andar cerca. Lo que sucede es que hay algo que pierde el trabajador de la construcción y es esa sensación de estabilidad, de permanencia, porque está sujeto a que en cualquier momento lo despidan. Y cuando lo despiden, ¿qué es lo que tiene que hacer? El empleador le da la constancia de los depósitos y el trabajador puede ir. Antes no. Vigente el contrato de trabajo, no puede retirar el dinero del fondo del cese laboral o fondo de desempleo. Vigente el contrato, no puede. Ese dinero está en el banco y genera intereses. Recién puede el trabajador, si lo desea, retirarlo en el momento en que es despedido. El empleador le va a dar la constancia y puede ir al banco y retira ese dinero más los intereses que se pudieran haber devengado. Hay algunas indemnizaciones que establece el mismo estatuto para el caso de incumplimientos del empleador. Primera indemnización está establecida en el artículo 15, perdón, el artículo 15 es el que fija el fondo de desempleo, esto que estábamos hablando. 12% el primer año, a partir del mes 13, 8%. El artículo 18 establece una multa. ¿Cuál es la multa? Es una multa que se aplica al empleador si cuando concluye el contrato de trabajo no le entrega total o parcialmente los aportes al trabajador. El trabajador tiene que mandar un telegrama intimando que le entregue los aportes que tienen que estar depositados mes a mes, si no la obligación está incumplida o está cumplida parcialmente, porque yo además de ese dinero me tengo que ganar los intereses, entonces me tienen que ir depositando mes a mes el 12%. ¿No me lo depositaron? ¿No me los dan o me dan menos de lo que me corresponde? Intimo. Y después de intimar, inicio una acción judicial donde reclamo los aportes al fondo de desempleo y la multa del artículo 18 que la fijamos los jueces y que nunca va a poder ser menos de 30 días de remuneración ni más de 90 días de remuneración. Esa es la multa. Pero además de la multa, insisto, le tienen que pagar los aportes. Bien, el artículo 19
establece, perdón, antes vamos a terminar el 18, que hay una parte que no les dije. Si el incumplimiento no solo es de no haberle entregado los aportes al trabajador, sino que además ni siquiera lo inscribió, un sueldo más. O sea, a esa multa que es de entre 30 y 90 días, le agregamos un sueldo más porque ni siquiera me inscribió, no solo no me paga los aportes, sino que ni siquiera me inscribió. Y ahí le agregamos 30 días más. La otra multa que fija el Estatuto de la Construcción, lo fija en el artículo 19 del Estatuto, y es el caso en que no me pagan alguna remuneración, no me pagan parte del sueldo, no me pagan las horas, lo que fuere, no me pagan el aguinaldo. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Tiene que intimar, mandar una intimación por la cual intima le paguen esa remuneración que le están adeudando. Una vez que notificó, que intimó y no se la pagaron, tiene derecho a iniciar una acción judicial donde va a reclamar la remuneración y una multa del mismo valor. Si me debían 100 pesos, voy a reclamar los 100 pesos más 100 pesos en carácter de multa. ¿Mm? La otra multa, que es la del artículo 26 del Estatuto de la Construcción, parece nada desproporcionada, pero es lo que sería el similar a la indemnización del 212, de la ley de contrato, la indemnización por muerte, donde el trabajador muere, que tiene derecho a cobrar una indemnización, no por accidente, ojo, todo lo que tiene que ver con accidente de trabajo en la construcción se aplica igual que en la ley de contrato de trabajo, es exactamente igual. Pero en caso de fallecimiento del trabajador, tiene derecho a cobrar una indemnización del valor equivalente a 200 horas de trabajo, o sea, un mes de trabajo es la indemnización que recibirían los sucesores del trabajador fallecido. Entonces, artículo 18, falta de entrega de aportes. Artículo 19, deuda salarial. Artículo 26, indemnización por muerte del trabajador. Otro estatuto que también se aplica y que nos va a resultar de lo más cotidiano es el régimen, está establecido en la ley 26844 y es el estatuto del personal de casas particulares, lo que conocemos como el personal doméstico. En general es muy similar a la ley de contrato de trabajo, con algunas poquitas, pero en general se aplica la ley de contrato de trabajo. Primer elemento importantísimo. En el caso del personal de servicio de casas particulares, obviamente el trabajador es siempre una persona humana, ¿bien? Pero el empleador en este caso también necesariamente tiene que ser una persona humana. No puede haber personal de casas particulares contratado por un sujeto, una persona jurídica. No existe. Nos fuimos a otra actividad. Siempre persona humana, tanto el empleador como el trabajador. Estamos hablando del personal que hace tareas en las casas particulares. Puede darse la peculiaridad de alguien que tenga una actividad en su propio domicilio, ¿no? O sea, un consultorio médico, de abogado, dentro del domicilio. Y que la persona que ayuda con la limpieza en el domicilio haga la limpieza de la parte de donde vive la familia y también haga la limpieza de las dependencias de ese consultorio. En ese caso, es posible que esto suceda y es posible que esté regido por el Estatuto de Casas Particulares, por la Ley 26844, en tanto y en cuanto sea lo principal las dependencias del hogar y lo accesorio el consultorio. Si fuera de otra manera, si lo principal es lo otro, entonces acá estamos con un contrato de otra característica, porque ya no sería casas particulares, sino que sería eventualmente personal de comercio, personal de
una asociación, no sé, infinidad de interpretaciones que se les puede ocurrir, pero si lo preponderante es el consultorio. Yo soy un profesional que vivo solo, tengo mi gran consultorio alucinante y además tengo unas dependencias de servicio donde vivo, pero los centrales en consultorio, bueno, no, ahí empleo de comercio. ¿Mm? ¿Estamos? No es personal de casas particulares. Diferencia en periodo de prueba. ¿Cómo funciona? El personal sin retiro, el que es con cama adentro, digamos, periodo de prueba es de 30 días. Pero el personal con retiro, y teniendo en cuenta las particularidades que tiene este personal, porque ahí puede ser que vaya una vez, dos veces por semana a trabajar. Entonces, en esos casos, el periodo de prueba es de 15 días. Se suman 15 días, pero nunca esa suma de los 15 días puede superar los 3 meses. O sea, el periodo de prueba es de 15 días. El personal viene 3 veces por semana a mi casa. Entonces, cada semana son 3 días. En 5 semanas cubrió los 15 días. Si viene una vez cada 15 días, si viene una vez cada 15 días, va a venir 2 veces por mes, va a venir en 2 meses 4 veces y en 3 meses 6 veces. Bueno, en esos casos, al transcurrir los 3 meses, aunque hayan sido menos los días de trabajo festivo, ha agotado el periodo de prueba. Eh, Después, desde el punto de vista de la remuneración, el pago de la remuneración, es lo mismo. ¿Quién fija los salarios mínimos del personal de casas particulares? Hay una comisión nacional que figura, un consejo nacional que funciona en el área del Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo tiene un área específica, más tiene un tribunal donde se pueden tramitar juicios de casas particulares. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los juicios del personal de casas particulares no va en primera instancia a los tribunales laborales, va a este tribunal que funciona en el área del Ministerio de Trabajo y recién, después de que tramita ante ese tribunal administrativo, un tribunal administrativo, la resolución de ese tribunal administrativo sí se puede apelar a la justicia del trabajo y ahí va a parar a un juzgado de primera instancia que funciona como alzada. En la provincia de Buenos Aires no es así, directamente los tribunales de trabajo somos competentes para resolver en los conflictos planteados por la aplicación del estatuto del personal de servicio doméstico o de casas particulares. El tema de la jornada es lo mismo, las horas extras similares, 50% de lo que excede la jornada de 9 horas o de 48 horas semanales, 100% en los fines de semana. Las enfermedades inculpables, lo mismo que vimos hace un ratito. El preaviso, cambian los plazos. El empleado tiene que preavisar que va a dejar el contrato de trabajo con 10 días de antelación. El empleador, el patrón, si el contrato de trabajo tiene menos de un año, 10 días de preaviso. Si el contrato de trabajo tiene más de un año, 30 días de preaviso. El sistema de indemnización por despido es el mismo. El preaviso, acabamos de decir cómo funciona. Algo para sí tener en cuenta, bueno, no, también se intima, no, un dato que es importante. La indemnización por despido es un mes de sueldo por año de antigüedad, sin tope. Acá no hay tope, no hay bisotti, no hay nada. Es el sueldo, un sueldo por año de antigüedad. Y otro elemento también importante, no se aplican al personal de casas particulares ni la ley 24.013
porque el servicio de casas particulares tiene todo un sistema previsional distinto al común, si bien es a través de ANSES, pero el sistema es distinto, no se aplica a la 24.013 y no se aplica a la 25.323, ¿se acuerdan? La 25.323, artículo 1, trabajo no registrado, una multa, artículo 2, mora en pagarme la indemnización, otra multa, tampoco se aplica en este caso. Otro estatuto está previsto en la ley 14.546, que es el estatuto del viajante de comercio. ¿Qué es el viajante de comercio? Es aquella persona que con habitualidad opera en representación de un productor o de un comerciante vendiendo sus productos. Ojo, no necesariamente tiene que ser, puede haber, puede el mismo trabajador cumplir la misma función para distintos empleadores. Eso no exime la posibilidad de que existe contrato y relación de trabajo con cada uno de ellos. En general, se aplica la ley de contrato de trabajo. Dos elementos distintivos, podríamos decir. Primero, la obligación que tiene todo el empleador de llevar un registro rubricado de las ventas, porque obviamente los viajantes de comercio cobran una comisión por sus ventas. Esa comisión tiene que ser motivo en un conflicto, motivo de prueba por parte del trabajador. Pero el empleador tiene la obligación de llevar un libro donde registra las ventas. Por lo tanto, si no lleva ese libro, ahí funciona una presunción a favor de lo que manifiesta el trabajador, por no tener los registros, y ojo, que podemos estar hablando de sumas muy importantes, y esa comisión va a ser la que se te va a tomar en cuenta para calcular la indemnización por despido. Entonces, primer elemento, un libro específico donde se registren las ventas del viajante, y el otro elemento es lo que se llama la indemnización por clientela, que es como si fuera, además, la indemnización del 245 funciona, se aplica, pero además el viajante tiene la indemnización por clientela, que es el 25% de lo que hubiera sido la indemnización del artículo 245, o sea, un cuarto de sueldo por año de antigüedad. Pero con un matiz, esta indemnización, si concluye el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a reclamarla y a percibirla, concluya de la manera en que concluya el contrato de trabajo. Pues yo la del 245 la puedo reclamar si me despiden sin causa o si me despiden o me doy por despedido por una injuria que me están cometiendo. Entonces ahí reclamo el 245. Pero si yo renuncio no puedo reclamar la indemnización del 245. Si me despiden con justa causa y prueban la justa causa, no puedo reclamar la indemnización del 245. La indemnización por clientela sí. Fuere la causa que fuere la que provoca la ruptura del contrato de trabajo, tengo derecho a reclamar la indemnización por clientela, que es el 25% de la del 245. Así como puedo reclamar también que me paguen los días que trabajé, el aguinaldo y las vacaciones. Bien, la indemnización por clientela también tengo derecho a reclamarla. El último estatuto que vamos a ver, hay otros, pero estamos hablando de aquellos que más usualmente se los encuentren en el desarrollo de su función como abogado. Es el estatuto del personal de casas de rentas o de propiedad horizontal. Ley 12981. Son todos aquellos que se desempeñan en casas de renta o de propiedad horizontal, edificios de propiedad horizontal, construcciones de propiedad horizontal. Todo el personal, porteros, ayudantes, limpieza, todos ellos se rigen por este estatuto que sí tiene particularidades. Las vamos a ir mencionando. Primero, periodo de prueba, 60 días, no 90. El portero, por nombrar al portero, el ayudante, el que fuere, 90 días, 60 días de periodo de prueba. Si se produce la ruptura del contrato de trabajo,
y el portero es con vivienda adentro, si renuncia, tiene que inmediatamente dejar la vivienda. Pero si es despedido, tiene un plazo de 30 días para desocupar la vivienda de portería. Lo despedió y tiene 30 días para desocuparla. Si no se produjera ese desalojo, cabe una denuncia por usurpación de dudosa procedencia o la iniciación de un juicio de desalojo ante los tribunales de trabajo. De hecho, nosotros hemos tramitado juicios de desalojo donde el consorcio tramita el desalojo del portero. La jornada de trabajo, 8 horas, el descanso semanal, 35 horas, desde las 13 del sábado hasta las 24 del domingo. Las vacaciones, particularidades. Primero, no son días corridos. Las vacaciones del personal de portería son días hábiles y les digo cómo es, lo voy a leer, lo que desde ya significa que no les voy a exigir que lo sepan porque ni yo me acuerdo de la memoria. Pero bueno, hasta 5 años de antigüedad, 12 días hábiles. De 5 a 10 años de antigüedad, 20 días hábiles. De 10 a 20 años de antigüedad, 24 días hábiles. Y más de 20 años, 28 días hábiles. Son las vacaciones. En el caso de despedir a un portero, a ver, evidentemente no conviene pelearse con los porteros. Esto es como los camioneros. No conviene pelearse con un camionero. No conviene pelearse con los porteros. Si queremos despedir a un portero, preaviso 3 meses más allá de la antigüedad. Siempre 3 meses de preaviso. Y la indemnización por despido es 1 mes de sueldo por año de antigüedad sin tope. Ni tope ni bisotti, como el de casas particulares. Sin tope. 1 mes de sueldo por año de antigüedad. Y la fracción de un día. O sea, un portero que tiene 5 años de antigüedad y un día, la indemnización son 6 sueldos. Si tiene nada más que 5 años de antigüedad, 5 sueldos. Pero no corre lo de la fracción mayor a 3 meses. No. Con que por un día supere el año, es un sueldo más. Bueno, y con esto concluimos la charla de hoy. Nada, espero que les sirva, que la entiendan